La historia no recuerda a los honestos, recuerda a quienes entendieron el poder. Durante más de 500 años, el nombre de Nicolás Maquiavelo ha sido distorsionado, condenado y malinterpretado. Se le llamó inmoral, peligroso, incluso diabólico. Pero Maquiavelo no enseñó a ser malo. Enseñó a ver el mundo como realmente es, no como nos gustaría que fuera. Hoy no vamos a hablar del mito. Hoy vamos a hablar del hombre, de su vida, de sus derrotas, y de por qué su pensamiento sigue siendo incómodo, incluso en la actualidad. Esto es El Manual Prohibido, y esta es la verdadera historia de Nicolás Maquiavelo. Biografía de Nicolás Maquiavelo. Buenos días, muchachos. Hoy quiero presentarles la biografía de uno de los personajes más influyentes y polémicos de la historia del pensamiento político, Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo es considerado uno de los mayores exponentes de la ciencia política. Su forma de escribir no fue convencional, ni complaciente, y precisamente por eso, en mi opinión, es uno de los mejores autores en este campo. Decía las cosas como eran, sin rodeos, sin adornos morales innecesarios. Personalmente, prefiero leer un libro que sea directo y crudo, antes que aquellos que intentan maquillar la realidad. Dicho esto, ahora sí, comencemos con su biografía. Espero que esta información sea de su agrado y que disfruten este video. Nicolás Maquiavelo, en italiano Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, nació en Florencia el 3 de mayo de 1469 y murió en esa misma ciudad el 21 de junio de 1527. Fue diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano, y es considerado el padre de la ciencia política moderna. Además, fue una figura clave del Renacimiento italiano. En 1513 escribió su obra más famosa, El Príncipe, un tratado de doctrina política que sería publicado de manera póstuma en Roma en 1531. Maquiavelo nació en San Castiano in Val di Pesa, un pequeño pueblo a unos 15 kilómetros de Florencia. Fue hijo de Bernardo Machiavelli, un abogado perteneciente a una rama empobrecida de una antigua familia influyente de Florencia, y de Bartolomea di Stefano Nelli. Aunque provenían de familias cultas y con origen nobiliario, vivían con recursos limitados debido a las deudas del padre. Aquí es importante añadir un dato relevante. La familia Maquiavelo había sido importante en Florencia, pero malas decisiones económicas y políticas provocaron su decadencia. Esta realidad marcó profundamente a Nicolás, quien desarrolló una fuerte ambición por restaurar el prestigio de su apellido. Por ello, estudió incansablemente historia, política y filosofía, hasta convertirse en una autoridad intelectual en estos temas. Sin embargo, aunque logró inmortalizar su nombre, sus esfuerzos no siempre le dieron el reconocimiento político que él esperaba. Entre 1498 y 1512, Maquiavelo ocupó cargos públicos importantes y realizó misiones diplomáticas en Francia, Alemania y diversas ciudades-estado italianas. En 1512, tras el regreso de los Médici al poder, fue encarcelado brevemente, acusado de conspiración. Posteriormente fue exiliado a San Castiano, donde viviría alejado de la vida política activa. La vida de Maquiavelo puede dividirse en tres grandes períodos, cada uno estrechamente ligado a la historia de Florencia. Su juventud coincidió con la grandeza de Florencia bajo el gobierno de Lorenzo de Médici. En 1498, el mismo año en que cayó Girolamo Savonarola, Maquiavelo ingresó al servicio público. Durante la etapa republicana de Florencia, ejerció cargos importantes hasta 1512, año en que los Médici regresaron al poder y lo destituyeron. Este período marcó el inicio de su etapa más productiva como escritor. A pesar de su creciente influencia intelectual,
murió pocas semanas después de la expulsión definitiva de los Médici, sin haber recuperado su cargo político. Últimos años. En 1521 recibió una amnistía, pero poco después fue falsamente acusado de participar en un golpe de Estado contra los Médici. Fue arrestado y torturado, aunque posteriormente quedó en libertad. Tras ello, recibió un encargo curioso: negociar la liberación de trabajadores del gremio de la lana que habían sido secuestrados. Maquiavelo logró liberarlos y, como agradecimiento, recibió una suma considerable de dinero. Con parte de ese dinero, compró un billete de lotería, que resultó premiado, permitiéndole saldar algunas deudas. Más adelante, trabajó en la Academia Humanista de Bernardo Russellai, donde tradujo la obra de Polibio, absorbiendo ideas fundamentales sobre el gobierno republicano. El Papa Clemente VII, miembro de la familia Médici, volvió a acercarlo a la política, encargándole escribir una historia de Florencia. Paradójicamente, esto provocó que Maquiavelo fuera acusado de ser partidario de los Médici, la misma familia contra la que antes había sido acusado de conspirar. Nicolás Maquiavelo murió en Florencia el 21 de junio de 1527, a los 58 años, a causa de una peritonitis aguda. Durante su vida fue en gran parte ignorado, pero su legado cobró una enorme importancia en los siglos posteriores. Su visión fría, realista y poco religiosa del poder escandalizó a sus contemporáneos, pero terminó cambiando para siempre la forma de entender la política. Esta fue la historia de este ilustre pensador. Consideré importante hacer este video porque, a partir de ahora, comenzaré a subir contenido sobre El Príncipe, su obra más conocida. Aunque escribió al menos 6 libros, muchos de ellos fueron publicados después de su muerte. Con esto me despido. Gracias por escuchar. Tomen agua, entrenen y, sobre todo, lean.